¿Qué tal? Buen día. Hoy voy a analizar una fuente primaria, en este caso de la Revolución Rusa, y para ser un poco más específico, ya estamos hablando de una época posterior a la de octubre de 1917, en la que ya se habían marcado dos ejércitos propiamente, que son el ejército blanco y el ejército rojo, y aquí vamos a ver la participación de muchos obreros y campesinos, también como se dio anteriormente, pero aquí ya propiamente conformando un ejército, ¿no? En contraposición al ejército blanco, que bueno, eran contrarrevolucionarios, ¿no? Bueno, para ir ya netamente al análisis de la fuente primaria, pues vemos que la fuente es una fuente visual, no es una imagen, es un cartel de propaganda para ser más específico, un póster. Y bueno, es propaganda soviética, no es propio de los soviets, del pueblo, ¿no? El autor, bueno, es desconocido, sin embargo, se puede intuir que son bolcheviques, no son propios de, son campesinos o son, digamos, personas que están más orientadas al pueblo, a los campesinos, y no tanto al ejército blanco, a los contrarrevolucionarios, ¿no? La fecha se intuye que es por 1917, por ahí que puede ser entre finales de 1917 o principios de 1918, ¿no? Y bueno, el lugar, obviamente esta postal se pudo haber mostrado en muchos pueblos de Rusia. eh, entonces se intuye también de cierta manera que puede haber sido por ahí, ¿no? Pero obviamente esto es propio de Rusia, ¿no? Es una propaganda soviética. ¿Ya? Entonces, en esta fuente, ya para ir un poco al contexto, se puede ver al ejército blanco, ¿no? Si bien nos damos cuenta, son personas que están desalojando o votando a campesinos, ¿no? Entonces vamos a mostrar un poco más claro y más en grande la imagen, y se puede ver claramente, ¿no?, que son personas del ejército blanco que de cierta manera están utilizando fuerza, ¿no?, digamos una fuerza mayor contra los campesinos, lo cual hace que de cierta manera eh, intenten resistir, no resistirse, ¿no?, a ellos, porque intentaban ellos ir en contra de la revolución. Ya la revolución se había dado de cierta manera, sin embargo ellos querían volver al poder, no eran prozaristas los del ejército blanco. Entonces los campesinos de cierta manera intentaban eh, seguir ahí, ¿no? Armaron obviamente todo un ejército con Trotsky a la cabeza y varias personas más. eh, que bueno, ya al final vamos a ver cómo el ejército rojo puede imponerse ante todo ello. Ya luego vamos a ver cómo se derrumba todo también, toda la revolución, pero en este tiempo se da mucho estas idas y vueltas entre ambos bandos, ¿no? El ejército rojo y el ejército blanco, y vamos a ver muchas luchas, muchas peleas, y una de estas luchas se puede mostrar en esta imagen, ¿no? Entonces el autor básicamente se refiere o quiere mostrar esa imagen a los soviéticos, ¿no?, a todo el pueblo, para que vean cómo se está maltratando de cierta manera al pueblo, ¿no?, al proletariado, entonces como para que tomen acción. Eh, y bueno, esto se relaciona mucho con el texto de Casanova también, ¿no?, ya que él habla posteriormente ya en uno de los últimos capítulos en los que se habla de a partir de octubre de 1917, eh, cómo se va dando estas guerras, estas luchas entre el ejército blanco y el ejército rojo, ¿no? Entonces, bueno, aquí con esta fuente primaria podemos entender un poco más este contexto, ¿no?, de estas guerras y estas luchas, mejor dicho, batallas, se podría decir, ¿no?, que se dan entre estos dos ejércitos, y que bueno, ya va a contribuir a entender un poco más esta cuestión, esta parte, mejor dicho, de la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, eso sería por mi lado. Nada, gracias.